Ahora voy a habilitar un minutito a Mirta, que quería comentar algo de la institución, y después ya comenzamos con la clase. Ahí está Mirta. Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos a todos. Bueno, esta charla está incluida dentro de un ciclo de charlas que vamos a dar, o que empezamos a dar desde comienzo de año. Desde que comenzó la cuarentena pasamos a darlas por Zoom, y que tienen que ver con un tema que elegimos y que a fin de año pensábamos junto con el Colegio de Psicoanalistas, a SAPIA, y convocando a instituciones y a cátedras, armar un encuentro acerca de los 100 años del más allá del principio de placer. Bueno, la peste, como entonces, digamos, como en 1918, 1919, nos está azotando y nos obliga a continuar, digamos, de un modo distanciado como es el actual. Nada, están invitados a otras entrevistas, a otras conferencias que se darán durante el año. No sabemos si el encuentro lo podremos hacer o no, y si tomará la modalidad de Zoom. Eso todavía está por verse. Así que bienvenidos a todos. Somos una institución de asistencia, docencia e investigación, como centro de psicoanálisis. ¿Sí? Como Centro Guatemala hace 4 años que funcionamos, pero tenemos más de 30 años de trayectoria con otro nombre que era ABRE. Bueno, bienvenidos y están invitados a las próximas. Gracias. Gracias, Francisco. Primero te quiero agradecer muchísimo. Francisco es uno de nuestros maestros, nos ha acompañado desde que hace muchos años, y bueno, contamos siempre con la colaboración de él y aprendemos muchísimo. Muchas gracias. Bueno, yo les agradezco a ustedes. Esperen que prenda un cigarrillo. Dale. José, ¿te hago una pregunta mientras que enciende el cigarrillo? Sí. ¿Conviene que las preguntas las hagamos levantando la mano y que sea, digamos, en forma verbal? ¿O por ahí se puede usar también el chat para que sea más económico en cuanto a tiempos? Sí, en principio, o sea, por eso, cuando Francisco termine de hablar, los que tengan que hacer un comentario o preguntas van levantando la mano, y si yo veo que somos muchos, sí vamos a usar el chat. Pero por eso, por ahí no son tantos, por ahí son breves, así que de última lo vamos viendo. Por eso Dale, dije que la opción del chat también está. Yo bueno, un beso. sospecho que va a haber muchas preguntas. Ya podés comenzar, Francisco. Bueno, les cuento esto, y gracias al coronavirus y a la invitación de ustedes, estoy haciendo un trabajo escrito, que es bastante largo. Y gracias a la cuarentena tuve tiempo de escribir, de consultar bibliografía, de poder citar textos, etc. Yo primero que nada les quiero contar cuál es el movimiento general que hice, digamos, ¿no? Y en base a eso después la especificidad de algunas cuestiones que van a aparecer. Bueno, primero que nada, lo que empecé trabajando es justamente más allá del principio del placer. Más allá del principio del placer, ¿qué haces, Pato? ¿Pudiste entrar? Más allá del principio del placer, después vemos los problemitas que trajo, sabemos que muchos. Es una primera aproximación. Eso lleva a trabajar todo el tema del instinto de muerte, redefine casi todo lo que ha escrito Freud, digamos, y tiene como un punto intermedio que es el yo y el ello, y un remate que es el malestar en la cultura. Freud redefine ahí muchas cosas que después voy a desarrollar. Una vez que se llega a este punto, trabajar todo el tema del superyo y trabajar cuál es el sentido del instinto de muerte en la cultura y demás,
lo que me ocupo es demostrar lo que se puede llamar el aspecto regresivo del psicoanálisis. Para Freud, toda su investigación y casi toda la idea psicoanalítica está centrada en lo anterior. Lo anterior para Freud hace las veces de fundamento. Y fundamento significa lo que todavía es. Es lo originario que todavía es. Eso hace las veces de fundamento. Para Freud siempre el fundamento es lo anterior. Siempre. Habría que hacer ahí toda una investigación entre lo anterior, lo histórico y el pasado, que son tres categorías que a veces se usan indistintamente, pero en eso no voy a entrar porque si no, es un tratado. Pero digamos que en Freud está claro esta cuestión. Una vez planteado esto, recién ahí se puede plantear otra cosa, que es si es posible pensar un movimiento progresivo en el psicoanálisis. Esto lleva a repensar, y esto es muy importante, la función de la conciencia. La conciencia para Freud es una tarea. Devenir consciente es un laburo bárbaro y es el laburo del análisis. Para esto lo primero que hay que hacer es que lo hice, todo un trabajo que eluda la conciencia inmediata o explique que no es posible la conciencia inmediata. Freud se ubica acá dentro de toda la línea de los grandes teóricos de la sospecha, que justamente no admitían la conciencia inmediata. No es que no la admitían, sino que más allá de los errores epistemológicos de conocimiento, lo que ponen sobre el tapete es que la conciencia es una ilusión. Las ilusiones de la conciencia. Si podemos pensarlo así, es un efecto. Los tres teóricos, estos son Marx, Nietzsche y Freud, que justamente trabajaron ese tema, cada uno a su manera. Bueno, una vez planteado esto, ustedes saben que uno no puede no debatir con lo que también fue parte de uno mismo, que es el lacanismo, que está presente en nuestra cultura. Hay una frase famosa de Lacan en los 4 conceptos, donde plantea que la andadura freudiana es cartesiana, que es como lo que sigue en Argentina, que la andadura freudiana es gardeliana, una cosa así. Suena muy lindo para los franceses, pero no es cierto. No es cartesiana para nada. Por 2 motivos. Esta es una de las tantas derivaciones que hay. Una porque la pulsión une res existencia y res pensante. Entonces ahí ya tenemos un problema. Y en segundo lugar porque la conciencia puede ser, tiene una apodicticidad, es algo así como decir, pienso soy. Pero eso no significa que sepa lo que soy, ¿no? Hay una diferencia entre la verdad y la tarea que Freud le pone a la conciencia. O sea que ahí hay un movimiento muy, muy importante porque citó una conciencia Freud que nunca se completa. De tal manera que parece que todo lo inconsciente se puede hacer consciente. Después termina con ese planteo y la denegación soluciona ese problema. A partir de ahí no se puede pensar más de esa forma. La conciencia nunca se completa. Pero insisto, y me ocupé en escribir bastante de esto, todo el planteo freudiano es regresivo. Y lo que pone en juego es las ilusiones de la conciencia. La máxima expresión de esa ilusión para Freud está puesta en la religión, el porvenir de una ilusión, está puesta en todo lo que podríamos decir el trabajo que él hace sobre psicología de las masas y análisis del yo, ¿no? Que es curioso, otro punto muy importante, teniendo en cuenta la persecución que tuvo con los nazis, que una de las cosas que no ponga en juego es a quién dice
el líder que hay que odiar, porque cómo trabajar el odio va a ser muy importante en el trabajo de la interpretación de la cultura. Bueno, supongamos que ya hubiéramos llegado a todo esto y yo hubiera podido haber mostrado todo este movimiento regresivo. Nos encontramos con otra cuestión, que es el movimiento progresivo, porque y bien hay un arjé, ¿no? Un fundamento, un anterior en Freud. Cuando devenimos conscientes para algo, vamos hacia algún lugar. En una palabra, necesitamos una teleología, es decir, un movimiento progresivo. Ese movimiento progresivo en Freud es explícito, es implícito, no explícito. No tiene realmente una teoría de ese estilo. Se podría especular que en algunos trabajos del humor, por ejemplo, como después veremos, la sublimación, pero no hay ningún texto claro sobre sublimación. Pero es imprescindible trabajar el doble sentido. Cuando uno cura o dirige un análisis, lo dirige hacia algún lugar. No es simplemente volver. Y si volvés buscando algún sentido. El único psicoanalista propiamente dicho que trabajó explícitamente lo progresivo fue Winnicott, porque justamente tiene una versión progresiva de la ilusión y no regresiva. Eso es muy importante porque por lo menos tenemos en el análisis una concepción psicoanalítica que claramente marca el sentido progresivo. Incluso lo dice con todas las letras, después les voy a leer párrafos, donde plantea el famoso tercer lugar, la zona esa que es la zona de la ilusión, la zona transicional, que incluso reprocha al psicoanálisis no haber pensado siempre en términos de realidad y fantasía, y no trabajar en esa zona intermedia que crece hasta lugares que después vamos a ver son muy interesantes. Bien, entonces, una vez que hemos más o menos fundamentado el aspecto regresivo freudiano, nos ocupamos del aspecto progresivo. El aspecto progresivo en realidad no está tematizado en Freud. Entonces, ¿qué se toma o qué tomé yo? Que es la indicación que da Riqueri, que realmente es muy rica. Y es tomar un modelo análogo, por decirlo así, al freudiano, que es la fenomenología del espíritu de Hegel. ¿Por qué lo tomamos? Porque tampoco para Hegel la conciencia es central. La conciencia es simplemente un lugar de fenómenos, o el lugar donde se producen los fenómenos del movimiento del espíritu, o el movimiento de la razón, si ustedes quieren. Pero la conciencia no es central, es simplemente un efecto. ¿Por qué se toma este ejemplo? Porque se trata de los mismos temas, pero vistos en un sentido totalmente distinto. Ustedes saben que Riquer, lo que plantea, y cosa que nos parece ahora natural, no lo era en un momento, él escribe un libro denso y difícil que se llama El conflicto de las interpretaciones, donde no hay una interpretación única de la cultura, sino que son distintos enfoques. Estos distintos enfoques, por decirlo así, cada uno son totales, pero son distintos enfoques. Por eso les hice ver Gladiador. ¿Por qué les hice ver Gladiador? Porque Gladiador se puede leer de dos maneras. Puedo tomar en las mismas escenas, el parricidio, puedo tomar el fratricidio entre los hermanos, puedo ver el movimiento que atraviesa toda la corrupción del Imperio Romano, puedo ver la película con el tema del poder, por decirlo así,
y la libertad en relación con esto. Pero también puedo en las mismas escenas tomar la interpretación psicoanalítica y trabajar el parricidio, trabajar el fratricidio, es decir, los mismos elementos pueden ser leídos de una manera progresiva, el viaje hacia la libertad, o una manera regresiva. ¿Me siguen? Bien. Esto, por supuesto, me llevó un laburo bárbaro, porque hay que trabajar todo el tema de la fenomenología del espíritu. Pero, junto con esto, hay hay otros acompañamientos posibles. Tomé a Winnicott y trabajé todo el tema del espacio transicional. Tomamos a Hegel y trabajamos toda la fenomenología. Junto con esto, tomamos lo que hoy en día se llama la teoría de la complejidad, que no es otra cosa que el pensamiento dialéctico. Ahí tomamos la concepción que tiene esa maja de la ciencia, de la lógica dialéctica, y es muy lindo porque él desprende la lógica dialéctica de Hegel. No hace falta avanzar hacia el hegelianismo o ser hegeliano para plantear hoy en día una lógica dialéctica. Además es la resurrección de la lógica dialéctica. ¿Por qué digo la resurrección? Porque obviamente saben que fue confinada por la lógica formal. Quedó rápidamente, bueno, hay toda una historia, quedó reducida sobre todo a determinadas versiones del marxismo, etc. La lógica dialéctica está vivita y coleando gracias a algunos esfuerzos, sobre todo de, ¿cómo se llama? El lingüista bueno, yo me voy a acordar, no son muchos nombres. Pero que plantea, se puede ver en términos de lingüística, este mismo problema. Después yo eso les voy a hablar. La teoría de las catástrofes de René Thom, que me tomé todo el laburo de hacerles un grafiquito para que entiendan cómo funciona, y no el gráfico ese común que hacemos, no es otra cosa que, fíjense cómo lo plantea él, es la continuidad de la discontinuidad y la continuidad. Es decir, con la palabra continuidad y discontinuidad, que es efectivamente de lo que se trata, después le voy a poner ejemplos, usa las mismas categorías hegelianas. Las mismas categorías. No es otra cosa que la dialéctica. En una versión matemática, que eso es muy importante, y topológica, ¿no? Todo esto tiene un trasfondo. Yo sé que el trabajo que hice es un poquito complejo, pero no importa. El trasfondo es el siguiente. Tenemos que salir de cierta ideología. La ideología es la idea de que vivimos en un mundo donde todos los objetos valen lo mismo, y lo que se puede hacer sobre ellos es ver la relación que viene después, o relaciones externas, o relaciones tipo combinatorias, como son casi todas las relaciones del estructuralismo, que son combinatorias. Es decir, un mundo que no tiene jerarquías, no tiene estructuras jerárquicas, donde sea posible lugares de integración que posibiliten otra cosa. Y eso lo posibilitó fue la lógica dialéctica. En la lógica combinatoria, la lógica newtoniana, si ustedes quieren, Castoriadis la llama de otra manera, después le voy a decir. Ahora, ¿saben cuál fue el problema? Se me vino todo lo que trabajé junto, entonces es un despelote para decirlo, pero ya lo voy a decir más ordenado. La lógica de la complejidad, lo que plantean es un universo estratificado. Incluso en esto, les recomiendo un libro que es Semiótica y Dialéctica de Samaja, buenísimo. Después les voy a dar más bibliografía.
la lógica de la complejidad, como se la llama ahora, zafa de todo lo que es el pensamiento combinatorio, que no son más que cosas que están siempre en un mismo plano, incluida la lógica nodal, ¿no? La de los nudos. La lógica de los nudos sigue siendo combinatoria. Es más, yo creo que el texto de Milner, no lo confundan con el degenerado de Miller, Milner, la obra clara muestra muy claramente cómo el historicismo, la idea, lo que se llama historicismo en Lacan no funciona. Funciona la combinatoria. Esto tiene una apoyatura muy importante en los Bourbaki, en Lévi-Strauss, que ya estaba apoyado en los Bourbaki, y en la lingüística estructural. La lingüística estructural falleció, la mató no sé si es el coronavirus, pero ya me voy a acordar. El otro es Greimas, el de la lógica dialéctica. Y el lingüista que terminó con el estructuralismo es este tan conocido, ¿cómo se llama? Que planteó el problema del enunciado y la enunciación. ¿Quién? Bueno. ¿Saussure? No, Saussure justamente es uno de los principales responsables del estructuralismo, por la manera de plantear esto. Ajá. Mira, esperen un poquito. Jacobson. ¿Quién? Jacobson. No, todos esos son lo mismo. Jacobson. Roxana dice Benveniste. Benveniste, ¿por qué termina con esto? Porque justamente lo que Benveniste prueba bastante fuertemente, ahí ya se empieza a plantear, ahí se ve por primera vez a dónde vamos. Lo que Benveniste plantea es que la lógica de la oposición regulada por una diferencia, que es la lógica que está presente en el estructuralismo. Hay un famoso libro de Umberto Eco que se llama La estructura ausente, que trabaja bárbaro este tema. Tiene un límite, que es el límite de la oración. Cuando llegamos a la oración ya no podemos pensar con la lógica de la oposición y la diferencia. Y lo que caracteriza al estructuralismo es justamente esto, que todo se puede pensar con la lógica esa. Es decir, esa lógica tiene un límite, que es la frase. A partir de ahí la lingüística se divide en semiótica y semántica. Y al abrirle la puerta a la semántica, se le abre la puerta a todas las cuestiones. La pragmática, y todas las dimensiones que estaban afuera o que solo eran pensadas en la lingüística como relación de signo a signo. Con lo cual vuelve a aparecer el problema del referente, vuelve a aparecer el problema de las jerarquías, es decir, no es lo mismo la lógica que funciona a nivel de los significantes, por decirlo así, que la lógica que funciona a nivel de la oración, cambia todo. Esto liquida el estructuralismo, que importa la lógica de la oposición y la diferencia a la cultura. Junto con esto se cae otro punto muy importante, que es las relaciones, la matemática de los Bourbaki. Junto con la caída de las matemáticas de los Bourbaki, que era la lógica que sostenía al estructuralismo, bueno, también se cae esto. Lacan termina diciendo por ahí, muy al pasar en uno de los últimos seminarios, el truco del psicoanálisis no será matemático. Con lo cual, si no es matemático, no sé, qué sé yo. Grandes partes de su seminario van a desaparecer o quedarán los primeros comienzos donde utiliza una lógica hegeliana sin reconocerlo. Pero después se enamora de Heidegger
se va al carajo. Bueno, volvamos. Entonces, hay para trabajar una semiótica distinta, tenemos para trabajar una matemática distinta con la teoría de las catástrofes de Regetón, y la fenomenología nos da un modelo también donde la conciencia nunca se completa, ¿sí? Y la teoría de las catástrofes nos permite ver ese movimiento que puede ser o regresivo o progresivo. Cuando llegamos, ¿por qué digo esto? Porque cuando Freud plantea el instinto de muerte, lo que hasta ahora venía haciendo, que era el trabajo paciente a través de los representantes representativos de la pulsión, ir descifrando en los sueños, en los síntomas, no funciona más así. Todo el mundo está de acuerdo, ese texto es desproporcionado, no hay representantes representativos de la pulsión de muerte. Ni hablemos sobre el final, por eso mucha gente, incluso los más fieles seguidores, ahí pegan, respingan. Incluso conseguí una cita de Winnicott donde rechaza de plano el tema del instinto de muerte. Después se las leo si quieren. Lo que por ahí sorprendí alguna vez a Mirta es este planteo. Freud viene planteando lo siguiente. El principio de constancia es más viejo que la teoría de la libido. El aparato funciona manteniendo el mínimo de tensión o la tensión más baja. El placer era la disminución de tensión y el displacer era el incremento de la tensión. El texto, más allá del principio del placer, es tratar de convencer al lector de que existe un mundo que está más allá de ese principio. En general Freud no lo logró nunca. Biológicamente, en esa meta de biología que plantea hoy en día, que estamos en pleno coronavirus, realmente no es sostenible. Pero además pasan otras cosas. ¿Por qué? Porque el principio de realidad no tenía trazas distintas al principio del placer. Si tuviera trazas distintas, entonces tendrían razón los psicoanalistas del yo. Es decir, habría áreas libres de conflicto. Tendríamos ojos para mirar. Y ellos dirían que tenemos ojos para ver. Y que secundariamente, ¿no?, se podrían complicar en la mirada. Y así sucesivamente. Entonces, esa idea es muy rara. Freud siempre planteó, era una de justamente de las dificultades, que las trazas del principio de realidad eran las mismas que las del principio del placer. Y que el principio de realidad estaba al servicio del principio del placer, recuerden esto. Es más, la acción específica no era otra cosa que asegurar el placer por el largo rodeo, ¿no?, que suponía no lanzarse directamente sobre el objeto, porque había alucinaciones y todo este tipo de cosas. Y ahora nos dice eso. Yo les pregunto a ustedes, ¿es progresivo o regresivo? No importa la respuesta, lo importante es que para poder dar la respuesta tenemos que tener en cuenta la totalidad de la relación, la totalidad de lo que está en juego. Regresivo, dicen. Yo creo que es progresivo. Acostarse con la madre es conquistar Roma. Es clarísimo que es eso. De manera tal que ese sueño es progresivo. Sin embargo, desde el punto de vista analítico, ese sueño más luego de acostarse con la madre, igual haberlo soñado, no cualquier lo de soñar y tirarlo,
eso también probaría que está más del lado progresivo. El narcisismo es regresivo respecto a la relación de objeto, pero progresivo es el erotismo. Otra paradoja más es, digamos, un varón que tiene repetidas experiencias de impotencia con su sexualidad. Llega un momento que el encuentro con las mujeres produce angustia, lo cual es incremento de tensión y displacer. Entonces, ¿qué hace? Evita el encuentro con las mujeres, con lo cual no se encuentra con la angustia. Y desde cierto punto de vista disminuye el displacer. Eso significa que el placer puede jugar a favor de que, y justamente de lo mortífero, porque si hay algo que nos salva de la muerte, Freud dice, es amar y trabajar, y que yo sepa, amar y trabajar no se puede hacer solo, se necesita hacerlo con otro. De manera tal de que ahí el placer, podríamos decir, me aísla de los demás. Y entonces, desde ese punto de vista, será placentero, pero es regresivo. Por otra parte, ¿cómo avanzar a nivel del placer sin soportar tensión? Es imposible. Justamente en la clínica, ¿con qué nos encontramos? Con que hay pacientes que tienen enormes dificultades para soportar alguna tensión y entonces poder avanzar linealmente, sublimatoriamente, socialmente, lo que sea. Finalmente, a la fulana hay que decirle, loca, me gustás, y eso supone arriesgar narcisismo. Y por lo mismo, tensión. Entonces, el analista no tiene más remedio después del planteo como la clínica es funcional, que tener en cuenta la totalidad en la que se juega determinada cuestión. Un síntoma mismo puede llegar a ser progresivo, comparado con una inhibición. Una inhibición es peor que un síntoma. Un acting, llegado el caso, puede ser progresivo. ¿Por qué? Porque a lo mejor es la única manera que tiene el paciente de poder mostrarnos cierta situación en su vida que nos permite hacer una construcción y el análisis avanza. En otro momento puede llegar a ser regresivo. Todo depende de un cálculo que va a depender de la transferencia. Esa es la paradoja que está presente en Más allá del principio del placer. De manera tal de que lo progresivo o lo regresivo depende de la lectura que nos dicta el momento transferencial. No es que se nos ocurre. Bien. Planteado todo, yo les puse varios ejemplos. Puse un ejemplo ya trabajado con los gráficos de la teoría de las catástrofes, que es una histérica que va a estudiar piano. Durante cierto tiempo, por ejemplo, su autoestima narcisista y el estudio de piano avanzan, parejos. Ella hace los ejercicios, el maestro la premia de alguna manera, la alienta, dice muy bien, qué sé yo. Hasta que llega un momento en que a lo mejor los ejercicios que hay que hacer se ponen más difíciles. Cuando se ponen más difíciles, ahí viene un drama, porque se empieza a separar la autoestima del estudio de la música. Suponiendo que esta histérica haya tenido un narcisismo a prueba de bala, entonces renuncia a su narcisismo por amor a la música. Pero no es lo que habitualmente escuchamos. Lo que habitualmente escuchamos es que es el momento de enamorarse del maestro de música. Con lo cual, erotiza la relación, ¿sí?, y abandona la música. Igual se produce una catástrofe, porque las dos variables que venían juntos, el narcisismo y el aprendizaje de la música, se separan inevitablemente. Ya sea que se renuncie al narcisismo, ya sea que se erotice la relación. ¿Me siguen? Ese momento catastrófico es uno de los momentos de la histeresis, de lo que después van a ver en el grafo que se llama histeresis. Es un movimiento circular, que también lo vemos, y lo vemos en pacientes.
Vienen las relaciones sexuales, por ejemplo, pero por supuesto no son satisfactorias, no era lo que ella quería, las cosas no caminan, él le gusta la música, bueno, abandona el erotismo y vuelve a estudiar música, hasta que nuevamente volvemos al mismo ciclo, y a veces hemos recibido pacientes del pasado que hace años que están en esta situación, dando vuelta en una relación que ni se termina ni empieza, ¿no? Que tienen, esto, dos movimientos catastróficos. Uno es la erotización y lo otro es la sublimación. Las dos son catastróficas. ¿Por qué? Porque en un caso dejamos de lado el narcisismo y en otro caso dejamos de lado la música. Yo les aseguro que cuando les pueda dar el escrito lo van a ver en el se llama esta es la catástrofe en cúspide. Hay muchas Perdón, catástrofes. Francisco, ¿Sí? preguntan por qué el enamorarse implica el abandono del narcisismo. ¿Para qué le voy a habilitar el micrófono? No, al revés, es el abandono de la música. Dejar. Creo que está mal escrito. Ahí te habilité el micrófono, Silvia. La erotización hace que abandone la música. Pero me pareció entender que también implicaba el abandono del narcisismo. No sé si lo dijiste así. Sí, abandonar el narcisismo significa que la música es más que su amor propio. Entonces sigue estudiando música y cuando el maestro le dice, no, mira, esto está mal, tiene que hacer tu mamarracho, anda, estudia de vuelta a tu casa, se lo banca por amor a la música. La otra es que no se lo banque y erotice la relación. Porque el maestro empieza como a denigrarla, vos decís, en ese punto. No, el maestro no denigra en ningún momento, que hace todo maestro, le enseña. Lo que pasa es que en ese momento, como en cualquier aprendizaje, que lo que vas en vale que vos. Es lo propio de la sublimación. Vivi, tenés habilitado el micrófono también. No sé si queda claro lo que estoy diciendo. Sí, Francisco tiene que ver con el narcisismo en cuanto hay que poder tolerar que eso no se sabe. La tolerancia de que el maestro viene a enseñarte, hay algo que el narcisismo tiene que poder resistir. Sí. El maestro puede ser muy, muy bueno, muy dulce, muy amoroso, sí. Pero en un momento le dice, no, mira, no son esas notas, no es así, hazlo de vuelta. Algunos serán crueles, otros más hijos de puta, pero pensemos que no, que simplemente cumple su función de maestro amorosamente. Le enseña música, pero le corrige lo que está mal, lo que no va. Y el narcisismo sufre. En toda vinculación con un objeto, ni hablemos de una sublimación, el narcisismo sufre. Un hijo nunca devuelve lo que la madre puso. Y una mina, por supuesto, las mujeres siempre son las que matan la ilusión, dice el tango. O sea que el narcisismo siempre sufre. Nunca el objeto devuelve exactamente lo mismo. Pero lo puse en este ejemplo porque se puede ver en el gráfico de la catástrofe en cúspide cómo todos los elementos y la histeresis, ese circuito que va todo el tiempo y que no se sale de ahí. ¿Me siguen? Bien. Entonces, con la teoría de las catástrofes bien dialéctica, pero bien dialéctica. Además, y esto es lo importante, pone en juego el tiempo, que es muy importante. No hay proceso libidinal que nos lleve tiempo. En cambio, a nivel combinatorio, el tiempo no existe y las relaciones son siempre exteriores. Samaja dice algo muy gracioso, dice, para la lógica simbólica, volver es no haber partido. Si yo niego 2 veces, estoy en el mismo lugar. Entonces, volver es no haber partido. Es lo mismo volver que no haber partido. Y no sabemos que no es lo mismo. ¿Sí? 2 veces negar es afirmar. Entonces, por eso dice, para la lógica clásica, volver a la afirmación primera es como no haber partido. Y no es así.
¿Por qué? Porque se introdujo algo irreversible. También ahí hay toda una teoría de la termodinámica de Prigogine. El tiempo es irreversible. Nunca se puede volver. Bueno. Entonces, tenemos este tema que es, a partir de la introducción del instinto de muerte, se nos complica la cosa. ¿Por qué? Porque tenemos que hacer un cálculo total y ver algo, si es progresivo o regresivo, de acuerdo al momento de transferencia y los demás pacientes. Por ejemplo, es muy común que un adolescente plantee que la chica con la que está saliendo en alguna cosa se le parece a la madre. Desde cierto punto de vista podríamos pensar que es regresivo. Sin embargo, lo que favorecemos es decirle que no es la mamá, justamente, para que el niñito sea progresivo. Bien. Esto plantea lo siguiente. Yo les recomiendo otro libro, ese sí que sería bueno que lo lean, que es uno de Samaja, que es Epistemología de la Salud. Buenísimo. ¿Por qué? Porque ahí nos habla de lo que está en el lugar que se llama la interfase jerárquica, que es el lugar del sujeto. Ese lugar de las interfaces jerárquicas es el mismo lugar que explora la dialéctica, es el mismo lugar que van a encontrar en lo que se llama estas catástrofes que plantea René Thom. Bueno, y sobre todo, y este es el punto más importante, desde el psicoanálisis se ha planteado, es el lugar que plantea, ese es el tercer lugar de Winnicott, es la zona transicional, que justamente lo que plantea, él dice que no es ni objetiva ni subjetiva, pero que alimenta los dos lugares. Es decir que tenemos un montón de amiguitos que nos acompañan para pensar el movimiento progresivo. Winnicott uno, Hegel otro, René Thom otro. A nivel de la lingüística, como yo les dije, Greimas, Algiras Greimas, que plantea dentro de la lógica formal el retorno a la lógica dialéctica, y Samaja, que ha hecho un trabajo hermoso, que si hubiera vivido en Europa lo estaríamos estudiando todos los días. Bien, con todo eso, entonces ahora podemos ponernos a pensar lo implícito que hay en Freud en esto. Y para eso tomamos tres cosas. El juego de los niños, la denegación y la sublimación. Esos tres elementos nos permiten, con todos estos elementos, trabajar esa cuestión. Entre paréntesis, me olvidé de decirles algo obvio. ¿Hasta dónde crece el espacio transicional? Winnicott lo dice con todas las letras, lo escribe. No es invento mío. Hasta una religión, la ciencia, el arte y la filosofía. Justamente lo que Hegel llama que es el espíritu absoluto. No leyó a Hegel, pero solito, por su cuenta, tomando el desarrollo de lo que sería el espacio transicional termina en lo que se llama el espíritu absoluto. Dice Masto, dice, lo propio de este espacio es que no se lo ataca, ni superyoicamente, ni desde fuera. El mismo Winnicott, ¿no?, nos lleva hasta una dimensión que es la del espíritu absoluto. Bueno, con todo esto, recién ahí uno podría volver a más allá del principio del placer y empezar a pensar el sueño traumático, el juego de los niños y la oposición entre lo que sería la elaboración, digamos, la investidura, la contrainvestidura, etc. Hay un famoso psicoanalista argentino, al cual siempre que puedo le rindo un homenaje, que fue León Grinberg. León Grinberg, ¿por qué es importante? Porque
recordemos nosotros que la denegación es lo que hace que lo que está fuera del tiempo, en el sentido de extemporáneo que es el inconveniente, a través de la denegación, que es lo que se dice, bueno, construimos, vamos para atrás, construimos. Y el paciente, cuando le construimos, ¿qué nos dice? Eso no lo había pensado nunca. Es decir, responde con una denegación. Y además, no solo eso, a las 3, 4 sesiones, la construcción la toma como si fuera un recuerdo de él, ¿no? Y uno tiene ganas de matarlo, ¿no? Nos rompimos el culo para la construcción, venimos trabajando años y resulta que es un recuerdo de él ahora. A Freud le agarró un soponcio con esto, porque si el tipo llega a hacer un reanálisis, lo que es construcción del análisis, va y se lo cuenta al próximo analista como si fuera un recuerdo. Sin embargo, desde el punto de vista que nosotros lo pensamos, es increíble porque nos permite entender que es un recuerdo. No se puede recordar nada si no se tiene una estructura simbólica basal dentro de lo cual tomar ese recuerdo. ¿Me siguen? Y esa estructura basal es la que el analista da con la construcción. ¿Qué es lo que hace el paciente? Deniega. El modo de admitirlo es de negarlo. Es decir, lo mete en la negatividad. Y al meterlo en la negatividad, lo mete en el tiempo. ¿Qué quiere decir que lo mete en el tiempo? Entra la transferencia. Relaciones, identificación y objetivas. Después de transferencia. ¿Qué dice Leon Greenberg? Que es genial. Dice, el acting es el sueño que no pudo ser soñado. Sensacional. ¿Por qué? Porque nos abre la puerta a sacarnos de la cabeza de lo real y cosas por el estilo. Entre paréntesis me dedico a hacer todo un trabajito epistemológico importante acerca de esa concepción de lo real casi incognoscible como lo plantea la posmodernidad. Según los posmos solo hay una sola ciencia que es la gramatología o la crítica gramatológica del lenguaje. Lo real es casi incognoscible. Bueno, tampoco son kantianos. Bueno, entonces una vez que llegamos a este punto, recién podemos trabajar, ya les digo, el juego de los niños. Recuerden que el espacio transicional se desarrolla a partir del juego, inclusive sería bárbaro, no siempre se logra, que el análisis mismo se transformara en un espacio transicional. Bueno, si esto es así, entonces para eso y se les hice ver la película, que es como en una sublimación, pensemos que la película es una obra de arte. En la sublimación puede leerse tanto el movimiento regresivo como el movimiento progresivo. Es decir, las mismas figuras que en la fenomenología del espíritu se leerían progresivamente, Freud las lee regresivamente. Una vez probado un laburo bárbaro, recién ahí entramos en la última parte del trabajo, que sería tratar de mostrar qué es lo que hace posible esto. Lo que hace posible esto es justamente el signo mismo que tiene la capacidad de ser leído de distintas maneras. El psicoanálisis durante mucho tiempo tomó como si fuera propio de él la zona ambigua, ¿no?, del lenguaje. Sueños, síntomas no se entienden, quieren decir muchas cosas, o tenemos un lenguaje complejo que hay que descifrar, interpretar. Algunos dirán interpretar, a mí me gusta hermenéutica, no. Sin embargo, hay otros espacios que también funcionan con doble sentido. Las religiones, ¿no?, los mitos, el folclore, los clásicos. El trabajo es hermoso que tiene que escribió La fortaleza vacía, Bruno Bettel, sobre los cuentos infantiles,
Es decir, hay muchas zonas de doble sentido. El psicoanálisis no es el único, ¿no? Incluso la dimensión de lo sagrado es lo mismo, por decirlo así. Ahí en una nota al pie le pongo esto, ¿no? Lo sagrado es lo que se muestra ocultándose, mientras que el deseo es lo que se oculta mostrándose, ¿no? Y son dos dimensiones, pero clarísimas. Bueno, entonces la última parte del trabajo es toda una reflexión sobre el símbolo, digamos, que hace posible toda esta cosa. Una cosa más importante. Winnicott resoluciona un enorme problema, y es, ni el objeto de la pulsión es realista como en Freud, procede de la percepción de la realidad, ni creacionista como en Lacan, sino que es crear en lo dado, y eso soluciona 2 millones de quilombos. Es muy importante eso, porque les voy a contar un material clínico mío. Era una paciente que tenía unos quilombos con la madre de órdago. La verdad yo no entendía nada. Sí, no entendía cuál era la pelea. Hasta que ella se va de vacaciones. Entonces le pide a la madre que le haga una polera. La madre le dice, bueno, yo te voy a hacer la polera. ¿De qué color la querés? Ladrillo. Color ladrillo, no me olvido nunca. Bueno, la madre la llama y le dice, vení que ya terminé la polera. Va, le muestra la polera roja. Mamá, te dije que ladrillo. Es ladrillo. Negándole la percepción. Bueno, quilombo porque no es el color que ella quería. Y ahí se ve el desencuentro y el origen del quilombo. La madre nunca fomenta la ilusión. Una madre, una madre suficientemente buena, como diría Winnicott, le presenta la polera y la hija cuando la ve dice, esa es la polera que yo quería. Es como la torta de cumpleaños de los chicos. No conozco ninguna madre que le pregunte al nene cómo tiene que ser la torta, o que la llame una amiga y le pregunte cómo tiene que hacer la torta del hijo. La eligen ellas, pero cuando le presentan la torta de cumpleaños, esa es la torta que el pibe quería. Se produce un efecto mágico, casi parece que es la torta que lo hubiera inventado él. Lo mismo pasó con la teta. La madre presenta la teta en el momento en que el chico está en disposición de crearla. ¿Me siguen? Por eso es crear en lo dado. Bueno, Winnicott dice muchas cosas, que la madre no necesita ser culta, y además, muy importante todavía, más, no hay ningún intercambio. Él dice, el lugar donde la madre hace estas cosas, presenta la torta que corresponde, hace el pullover que corresponde, es esa zona casi mágica, es el mismo lugar donde nos va a decir que el hijo es de ella porque ella lo hizo. Y tiene razón porque lo hizo. Con alguna colaboración, hay que decirlo, pero lo que siente es que lo hizo. Entonces, la madre le da la teta a algo que podríamos decir no es externo a ella. Y el chico toma la teta que él mismo inventó. No hay ni relación, ni intercambio, ni don, nada. Es una zona mágica de conjunción. Es increíble lo que dice Winnicott y las consecuencias que saca de esto. Bueno, ahora no me acuerdo por qué les dije esto. Bueno, en el laburo está dicho. Es un trabajo largo. Tiene un montón de vericuetos, y bueno, más o menos este es el panorama general. Sé que me he ido un poquito a la mierda con respecto a más allá del principio del placer, pero también es cierto que es una manera de enfocar la cosa de un modo que me parece completo, es decir, bien concreto. Probar todo lo regresivo freudiano,
probar todo lo progresivo hegeliano, encontrar en esa zona del síntoma, en esa zona de la dialéctica, es también, trabajamos, como alguna vez se los dije, lo trabajé, en la construcción, la abducción peirciana, ¿no? O la analogía, el silogismo analógico en Hegel. Bueno, el tema es hermoso porque da para todo, ¿no? Y siempre, insisto, tratando de no alejarnos del psicoanálisis. Una cosa Francisco, le quería decir a perdón, ¿querés? Mirta, Avísame cuando o sea, habilitemos las preguntas, que ya hay unas manos lo último. levantadas. Una Dale. cosa que le quería decir a Mirta es que cuando Freud teoriza la desintricación, él dice que parte de la desintricación puede ir a parar al sadismo del superyo. Cuando leí esa parte me acordé de tu paciente, ¿no? La médica, porque es como desintricar es quitar libido de la satisfacción sexual directa, pero esto bien puede ir a parar a la exigencia superyoica, y que es bueno, lo que mostraba tu paciente. Bueno, pero eso después lo hablamos. Bueno, preguntas. Sí, Silvia, ahí le voy a habilitar el audio. Ahora sí. Bueno, en realidad 2 preguntas tengo. Gracias por la presentación, para empezar. Una frase que me parece que si la copié bien, me gustaría ver si la podés ampliar, que pusiste que lo sagrado se muestra ocultándose y el deseo se muestra, perdón, lo sagrado se muestra ocultándose y el deseo se muestra mostrándose. Se La oculta frase, mostrándose, se oculta mostrándose. bueno, Pensé en la zarza ardiente. ¿en la qué, En la perdón? zarza ardiente de Moisés. Lo sagrado se muestra ocultándose. El ejemplo de la salsa ardiente, ¿lo podés desplegar? Porque no ¿Cuál? lo tengo presente. No lo entiendo. De la salsa ardiente del Moisés, ¿lo podés desplegar? Esto es toda una idea que está en Rudolf Otto y en Mircea Eliade. De lo propio de lo sagrado es mostrarse en lo sensible. Entonces lo que se muestra en lo sensible se oculta, porque no siempre es un Dios escondido, no está Dios ahí en la zarza ardiente, es una manifestación, ¿no? Lo que se llaman las hierofanías, ¿no? La manifestación de lo sagrado. Pero la manifestación de lo sagrado se da en elementos sensibles, pero lo sagrado mismo se oculta. Es más, Rudolf Otto dice muy lindo, lo tengo que tocar. Y que toca lo sagrado, mucho. Siempre mantenemos distancia. Tenemos muchas maneras de acercarnos a esa idea. Suponete que estuvieras trabajando en un museo, a mudar de habitación en determinadas obras de ese museo. Entonces, digamos, mira, acá tenés el sable de San Martín, llévalo hasta la otra habitación. Yo no sé lo que sentirías con ese sable encima, pero lo más probable es que te temblaran las piernas, porque es sagrado. Y tocar lo sagrado es muy complicado. El sable es usable, podríamos decir. Sin embargo, hay algo sagrado que dice que es mucho más fuerte. El deseo se oculta, al revés, ¿no? Se oculta mostrándose, porque en el sueño aparece una manifestación. Y en la clínica uno podría pensar que cuando se está acercando al ombligo del sueño o a esa roca dura de la castración, uno está acercando un poco lo sagrado. No, yo diría que no. Hay cosas que son sagradas, están situadas por ahí en la división que hacemos del espacio, ¿no? Tenemos la casa natal, vivimos en un espacio orientado, pero no creo que el núcleo del sueño o el ombligo del sueño funcione como algo sagrado.
es diferente la relación. Y ahí viene otro problema, lo reprimido primordialmente, que es para asegurar justamente que la conciencia nunca esté completa. Bueno, y la otra pregunta, que quizás quede tiempo al final, es si vas a poder puntuar algo más en relación a la película, de lo progresivo y lo regresivo, más allá de lo que dijiste, pero no sé si nos va a quedar tiempo. Doy lugar a otra pregunta. Mira, lo que yo voy a tratar es, después de darles Roxana trabajó todo un laburo que hago sobre la lectura de la película. Pero sobre todo lo que ella trabajó es el aspecto más, la relación entre la política y la libertad. Es decir, el poder y la libertad. Es toda una reflexión sobre eso. La película es buenísima porque muestra cada uno de los aspectos. Por ejemplo, es evidente que Cómodo y Máximo son dos aspectos de Marco Aurelio, que tienen que destruirse entre sí para poder hacer un auge y que de nuevo vuelva a caer el poder sobre el Senado. Y eso creo que está bastante claro si lo ven en la película. Es más, se destruyen al mismo tiempo. Cada uno representa un aspecto de Marco Aurelio. La valentía del gladiador, del general, y toda la astucia y tacarroña que tiene el otro. Se enfrentan mutuamente y encuentran cada uno en el otro su limitación, digamos, y se recortan por lo mismo. Van encontrando su límite, como plantea Hegel, ¿no? Funciona como el límite, y al funcionar como límite lo recorta. Pero hay muchos detalles muy lindos. De lo que y la otra hija es, ¿cómo es que se llama? Lucila, que es una estoica clarísima, digamos, ¿no? Marco Aurelio, así, escapa al ideal y escapa al super yo. Y es como si estuvieras enamorado de una mina. ¿Entendés? La misma facilidad con que la libido y el yo trabajan juntos. Entonces, en algún punto tiene que haber una fuerte satisfacción narcisista en la sublimación, si no... En el chat anterior, Nora había dicho que con los escritores pasa lo mismo. Fue el comentario que hizo. Ellos tienen mucho miedo de quedarse sin un tema para escribir. Temen mucho eso. Por ejemplo, Hemingway padeció muchísimo eso. Siempre que terminaba algo, la obra que hacía también, nada menos, pero siempre que terminaba algo, siempre pensaba que no iba a tener después, no iba a saber qué escribir. Mi experiencia atendiendo a varios escritores es que cuando les pasa un pequeño periodo de inhibición o de esto que vos decís de no nada para escribir, somatizan. Claro. Es como si se intoxicaran. ¿No? Lo que lo nombran es como que si no pueden sacar esto en poetas, sobre todo yo traté varios poetas. Eso que dice Freud, la libido volvió al yo y ¿a dónde va ahora? Entonces se manifiesta como hipocondría. Empiezan a escribir y se le va la úlcera. Sí. Se olvidan de ellos. Sí. Ahí Susi quería preguntar algo. Ya va, Susi. No tenés audio, Susi, espera. Ahora ahí está. Sí. Pensaba en lo que vos decías en relación al significante y lo que estamos hablando, que tengo la sensación que todo el tiempo estamos como rondando el tema de lo económico, ¿no? Exactamente, totalmente. Claro. Esto no se entiende si no es con lo económico. Claro. Y además,
Justamente, una de las cosas que dejó de lado todo el tema de la lingüística es lo económico. ¿Pero por qué? Porque los estratos lingüísticos entre sí, desde el fonema hasta los estilos literarios, no tienen ninguna tensión, es un proceso del análisis. No es que los fonemas tienen problemas entre ellos y entonces después por tensiones propias saltan los semantemas. No es así. Es un análisis que hace la razón. Sí. Entonces, todo lo que sea tensión, la tensión económica desaparece. El gran quilombo de Freud, y lo que es la cruz de los filósofos que se han agregado, y nosotros también, es ese lenguaje mixto, el sentido y la fuerza, es lo propio de él. Claro. Los franceses más todavía, porque el sentido y la fuerza es la unión de la res extensa y la res pensante. Y para los franceses en el fondo es indigerible. Hasta Castoriadis tiene problema con eso, que yo lo respeto muchísimo, es un tipo bárbaro. Y sin embargo tiene quilombo con ese punto. No, por supuesto, estoy totalmente de acuerdo con vos. Esto es volver a repensar lo económico. Mirta Goyo, ¿tienen una pregunta o comentario? No te escucho. Acércate más al celular, Mirta. ¿Ahí se escucha? Sí. Bueno, primero te quiero invitar, y aprovecho para invitar a todo el grupo, no sé si hay lugar, pero invito, para el sábado 30 a las 16 horas, que va a hablar sobre la pulsión de muerte Ricardo Abenburg, que tiene una posición parecida a la de Winnicott. Él no acepta demasiado, sino toma esto de la ligadura. En relación a la sublimación, o sea, esto de la ligadura, lo que podríamos decir es que lo que insiste, lo que se repite es lo no ligado, bueno, toma esa versión freudiana, ¿no? De la sublimación, y en relación a esto que estás diciendo vos, él lo que dice, y bueno, mis compañeras de seguidoras de Ricardo podrán, bueno, a lo mejor ratificar o rectificar esto que digo. Él dice que hay un momento en que que la sublimación puede ser excesiva, y entonces otra vez se produce una defusión instintiva. Ese exceso de sublimación, podríamos decir, por ejemplo, la compulsión, esto que estamos diciendo de la paciente mía, o ese exceso nuevamente vuelve a desligar. Bueno, eso te quería preguntar, ¿cómo lo ves vos? Sí, estoy de acuerdo, estoy de acuerdo. Pero de nuevo, fíjate, al usar la palabra exceso, de nuevo introduce lo económico. No hay como aproximarse a ese universo de fenómenos, sino es pensando económicamente. Sí, estoy de acuerdo, pasa eso, sin duda. Se pasa de rosca. ¿Quieren preguntar algo? Sí. Me parece que estamos barajando el tema de que no hay garantías de equilibrio. No hay ninguna garantía de equilibrio. Claro. No hay ninguna garantía de equilibrio. ¿Cómo vuelvo? No lo hay. Espera. No, los equilibrios son inestables, justamente. Cuando veas el trabajito, y hay una nota muy extensa sobre la teoría de las catástrofes, que justamente trata de pensar los problemas de los desequilibrios, cómo son inestables y cómo se pueden producir fenómenos de histeresis. Pero son saltos cualitativos. Ese es otro gran problema. El estructuralismo no lo explica. Por ejemplo, una de las cosas que comentaba justamente este muchacho que haciendo de la crítica a Lévi-Strauss, él ponía el ejemplo del agua. Esto es por pensar todo en un mismo plano, ¿no?
El estructuralismo, ¿qué es lo que hace? Toma la lógica de la fonología y la extiende a la cultura. Y la lógica de la fonología funciona, esto lo probó Greimas, hasta la frase. ¿Por qué? Porque ahí viene un salto cualitativo. El ejemplo que él ponía era el siguiente, él decía, está probado que si al fuego yo le agrego oxígeno, prende más. Si le agrego hidrógeno, estalla. O sea que si le agrego hidrógeno y oxígeno, o la bomba. No, se apaga porque es agua. O sea que al saltar a otro nivel produce un efecto totalmente distinto. Ese es un punto catastrófico. Donde da un resultado totalmente inesperado. La genialidad de René Thom es encontrar que aún en las catástrofes se puede pensar una continuidad. Pensemos esto, pensemos el recorrido de la pulsión, ¿no? Entonces decimos, bueno, una gorda entra en cuestión erótica con el organizador del grupo de gordas en Gordos Anónimos, no sé cómo es eso. Entonces se calienta con el tipo, pero ¿qué hace? Vuelve a la casa y se come 3 kilos de ravioles. En cambio, una mina que se calentó con un tipo, lo invita a la casa. Se prepara, pone la mesa, le pregunta a una amiga alguna combinación nueva de comida, ¿no? Va a la peluquería, se empilcha, y si tiene suerte y él no se pone nervioso, liga algo en la boca. Mientras, fíjate, el recorrido enorme que hizo la segunda a nivel pulsional, hasta hace cultura porque inventa alguna comida nueva, mueve la industria de cosmética, la industria del vestido, y la gorda, la pulsión hizo así, tac, y se cerró. Entonces, todo eso, ¿cómo pensarlo sin lo económico? Inmediatamente nos damos cuenta que la dirección de la cura con la gorda tiene que ser ampliarle el circuito de la pulsión, como regla de 3 simples, ¿vale? Bueno, yo, no sé, me parece que va a ser más fácil cuando lean el laburo. Le tengo fe. Tengo fe. Mirta y Goyo, ¿alguno quería decir algo? Francisco, Sí, una pregunta. Seguramente tu trabajo no habla del ejemplo de la gorda, pero ya que estamos con eso, en la clínica, ¿cómo ampliamos el circuito de la pulsión? no es nada, Con la gorda o con cualquier otro. no es nada sencillo. Tiene que producir movimiento erótico con vos. Tiene que producir algún movimiento erótico con vos y ahí de nuevo lo mismo, hay que maniobrar, porque si la frustración es muy grande, te cambia rápidamente por una pizza, digamos. Bueno, caballeros, me gustaría que en vez de la gorda dijeran el gordo. O el gordo también, o el gordo, está bien. Podría ser el gordo también. Somos minoría, que no sé qué, dejate joder. No, pero claro, pero pero lentamente hay maniobras, por ejemplo, servir un café en la sesión, donde intervenga la oralidad, pero en dosis homeopáticas. Ahí sí son maniobras, porque con el circuito de la pulsión no se puede hacer otra cosa que maniobra. No podemos hacer más nada. Marcialino quiere preguntar algo. Sí, ahí voy, ¿eh?
Sí, en esta cuestión de las maniobras, ¿no? Y lo que vos decís, que en el circuito de la pulsión lo único que nos queda como recurso es maniobras. Pensaba, qué complicación con este modo de trabajar virtual, ¿no? Es una preocupación que me está dando vueltas porque esto se planteaba como algo provisorio y parece que viene para largo. Sí. Digo, estoy pensando cómo sigue esto, ¿no? Y en este punto me parece que es una complicación grande, ¿no? Puede llegar a ser provisorio como cuando arreglás en tu casa la cortina y decís provisorio por 40 años, ¿viste? No, y sí, no sé, eso sí que va a ser, esto va a ser difícil, entonces, complicado. Gracias, Francisco. Gracias. Gracias, Francisco. Gracias a Gracias, todos. Francisco, fue muy buena presentación. Un placer. Gracias, Francisco. Sí, muchas gracias por el esfuerzo que pones en esto. Bueno. Gracias, muchas Francisco. Muchas Gracias a gracias. ustedes por escucharme. Gracias a ustedes por escucharme. Les mando un beso a todos y bueno, no